Ya, jóvenes, buenas tardes. El tema que sigue después de proporcionalidad de segmentos es semejanza. Ya, la palabra semejanza significa similar, significa parecido. La semejanza se aplica en figuras geométricas. Por ejemplo, en figuras geométricas planas habrá una semejanza entre segmentos de recta, triángulos, polígonos que tengan un mismo número de lados y en el caso de sólidos, conos, cilindros, pirámides, esferas, en fin. Entonces la semejanza se emplea para comparar figuras. Pero vamos a definir ahora la semejanza para un par de triángulos, nada más. A ver, ¿cuál es la definición de la semejanza? Dice, dos triángulos serán o son semejantes si tienen la forma igual, entendiéndose la forma como ángulos congruentes, ángulos de igual medida. Y luego dice, los elementos homólogos son proporcionales. A ver, ¿a qué llamamos elementos homólogos? No sería interesante saber. Homología significa en matemáticas una correspondencia. O sea, en cambio en letras me parece que homología es como igual, ¿no? O tiende a ser lo mismo, pero en semejanza no. ¿Quiénes son los elementos homólogos? Son los elementos de uno y otro triángulo, por eso vamos a hacer la comparación. Entonces se define a la semejanza de un par de triángulos si tienen un par de ángulos iguales o simplemente ángulos congruentes. Y de ahí se deriva que sus elementos homólogos son proporcionales. El caso contrario, si los elementos homólogos son proporcionales o simplemente los elementos son proporcionales, podemos afirmar entonces que sus ángulos van a ser congruentes. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, ustedes ven ahí un par de triángulos, ABC, MNL. Ese símbolo que ustedes ven ahí como una onda se llama semejante, se lee semejante a. Entonces, es una comparación. Entonces podemos afirmar por definición que el triángulo, el ABC, va a ser semejante al triángulo MNL. Ahora, la pregunta será, ¿y por qué se tiene que definir esto? Primero porque ustedes saben, imagínense ustedes que quieran calcular la altura de un árbol grande, inmenso, y no pueden subir hasta la cúspide. Haciendo la comparación con otro árbol más pequeño o simplemente comparando una persona y sus sombras, puedes determinar la altura de ese árbol grande o de un edificio. O sea, sirve para calcular distancias inaccesibles, solamente comparando las figuras. Ese es el tema, ¿no? De semejanza. Ese es su trabajo de la semejanza. Entonces, para ello hay que formar una proporción geométrica. ¿Y cómo se forma la proporción geométrica? A través de los elementos homólogos. A ver, veamos acá quiénes son los elementos homólogos. Son aquellos que en triángulos distintos se oponen al mismo ángulo. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, ¿ya? Observación. Fíjate, ¿eh? Por ejemplo, fíjate en el triángulo grande. Fíjate el lado AC.
¿ya? Y en el triángulo pequeño, fíjate el lado ML, ¿ya? Los dos lados, obviamente, pertenecen a triángulos distintos. Se llaman homólogos. En este caso, lados homólogos. ¿Por qué, profesor? Porque son opuestos al mismo ángulo. AC se opone a teta y en el otro ML se opone a teta. Por lo tanto, son homólogos. Y los lados homólogos van a ser proporcionales. Pero también son proporcionales otros elementos homólogos. Por ejemplo, vamos a mencionar aquí un elemento que se usa muchísimo y que se llama altura. Ahí está. Pero no cualquier altura, obviamente, ¿no? Tienes que escoger alturas que sean homólogas. Ahora, ¿y qué son alturas homólogas? Son las alturas relativas al par de lados homólogos. ¿Por qué crees que estoy trazando esta altura relativa al lado AC y la otra altura relativa al lado ML? Porque AC y ML son homólogos. Esa es la razón por la cual estoy trazando las alturas. Cada altura tiene una longitud determinada. Supongamos que esto sea H mayúscula y el otro sea H minúscula. Ahí está. Y si yo quisiera trabajar con medianas homólogas, entonces, como yo ya sé que AC y ML son lados homólogos, entonces desde B trazo una mediana y desde N otra mediana, esas medianas son homólogas. Sus elementos homólogos deben ser proporcionales. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí la proporción en forma generalizada. ¿De acuerdo? Mira, ya lo voy a colocar y luego lo voy a pasar al otro lado. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Trabajar con una proporción geométrica. Ahora, si el ejercicio es difícil, se necesita varios pares de triángulos semejantes. Varios. Pero si no es tan difícil, suficiente con un par de 4 elementos que forman una proporción y te sale directamente el problema. ¿Ya? Ya, vamos a hacer la comparación. Ubícate primero en el triángulo grande. Todos los elementos del triángulo grande van a estar en el numerador y los elementos del triángulo pequeño en el denominador. Ese es el orden que tienes que llevar. A ver, empecemos. A ver, lado B de medida B, ¿está bien? Es homólogo, ¿no? Con N. O sea, B y N están en una relación. Entre esos dos hay una razón geométrica. Esa misma razón tiene que existir entre otro par de lados homólogos. Y ahí sí trabaja lo mío. A beta le corresponde C. Y en el triángulo pequeño, ahí le corresponde a L. Le han puesto L, es un palito. Es el, como la letra es Arial, así sale. Otro. A alfa le corresponde A. Y en el otro, a alfa le corresponde. Ahí se puede afirmar que los lados homólogos son proporcionales. Ahora se puede hacer una jugada de aritmética. Se suma los numeradores y se relaciona con la suma de los denominadores, M más L más C. ¿Qué es A más B más C? A más B más C es el perímetro del triángulo grande. ¿Y qué es MNL? Es el perímetro del triángulo pequeño. O sea, quiere decir que los lados homólogos
también son proporcionales a los perímetros. ¿Tienes? Ah, o sea que los perímetros se entran a tallar acá. Y esa es una propiedad de la aritmética. Entonces, eso también se puede relacionar con las alturas. H, la altura homóloga, con H menor. Y así, mediana, los radios también pueden haber, inradio, circunradio, y todo esto se iguala a K. Te dirán, profe, ¿qué cosa es K? En aritmética, ¿cómo le llaman? En aritmética le llaman constante de proporcionalidad. Nosotros le vamos a llamar así. K será razón de semejanza. ¿Ya? Razón de semejanza. ¿Y qué valor debe tomar? Bueno, puede tomar cualquier valor. K mayor que 0. O sea, es positivo. K mayor que 0. ¿Qué pasaría si K vale 1? Si K vale 1, serían entonces congruentes. ¿Y cómo podemos decir eso? Dos triángulos congruentes. ¿Son semejantes? La respuesta es sí. Porque ¿cuál es el requisito para que dos triángulos sean semejantes? ¿Cuál es el requisito? Ahí está la definición. Que tengan solamente ángulos congruentes, nada más. Pero la congruencia, profe, aparte de ello, tienen lados congruentes, es un caso especial. O sea, ¿va? ¿Tiene congruencia de ángulo? Sí, ya, con semejanza, pero y adicionalmente los lados son congruentes, entonces son, son también triángulos congruentes y semejantes. Pero los triángulos semejantes no necesariamente son congruentes. En cambio, los triángulos congruentes ya son semejantes. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Entonces, para los ejercicios, tú puedes usar cualquiera de estos elementos. Perímetros, altura, mediana, todo ello. ¿Ya? Pero para trabajarlo mejor, acá están los casos de congruencia. El caso que se utiliza casi en el 99% de ejercicios es el primero. Dos triángulos son congruentes, perdón, son semejantes si tiene dos ángulos de igual medida, nada más. ¿Por qué, profe? Porque el tercero ya es igual. ¿No ves que la suma de los tres ángulos tienen que sumar 180? Y si yo coloco teta y alfa, teta y beta 180, en el otro triángulo pequeño también debe suceder igual. Debe ser teta. O sea, ¿es bueno colocarlo teta? Sí. Lo más probable es que te salga a veces relacionando el valor de teta. Y esta proporción, mira, un problema puede salir así nomás. ¿Quién es A? A le corresponde alfa. Y en el otro triángulo, a B le corresponde alfa. Por eso que estoy dividiendo A entre B. ¿Y por qué X entre Y? Porque en el triángulo de la izquierda, a beta se pone X y en el otro a beta se pone Y. Ahí están, son proporcionales. Nada más. Hay ejercicios en los cuales se necesitan dos pares, pero en la mayoría de casos es un par nada más. Y este caso es que la que se utiliza constantemente. ¿Ya? Muy bien, vamos al segundo y tercer caso. ¿Cómo es el segundo caso? El segundo caso es cuando tengan un ángulo igual, solamente uno, y los otros lados son proporcionales. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Dónde puede haber semejanza de este caso, por ejemplo? Puede haber, o sea, imagínate tú a ver un triángulo rectángulo acá, ¿no? Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿ya?
de lados, vamos a ponerle acá, a ver, 6, ¿no? Y el otro que sea de 9. Ahí está, 9. Y luego aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí está. Un cateto que mida 2 y el otro que mida 3. A ver, ¿serán semejantes ambos triángulos? ¿Cómo puedes determinar la semejanza? Tienes que emplear el criterio que está acá. El alfa es como si fuese 90. Los lados son 2 y 3. Pero si a 2 le multiplicas por 3 te da 6. Si a 3 le multiplicas por 3 te da 9. Entonces son semejantes. Profe, entonces si son semejantes, ¿para qué me serviría? Bueno, para calcular el lado mayor o si no uno de los ángulos, ¿no? Cualquiera. Y el otro es que a cada lado, al ser multiplicado por una constante, entonces sigue siendo semejante. Sigue siendo semejante. Ahora, el hecho que haya un K no implica que los lados sean más grandes que el otro. ¿Qué tal si K es 0,2? Entonces su semejante va a ser más pequeño. Así que no se confundan. Si es chico con grande o grande con pequeño, todo depende del valor de K, que es la razón de semejanza. ¿Ya? Fíjate, ¿eh? Si a ti te dan los lados, por ejemplo, 7, 8, 9, y su semejante tiene perímetro 70. Entonces, 8K más 9K más 6K igual a 70. Ahí es K y puedes calcular cualquier valor. Ese es el tercer caso. Acá hay una observación, ¿no? Que se usa muchísimo. Tienes un triángulo y tienes una recta paralela. Si tienes una recta paralela a un lado, este también es alfa y teta, alfa y teta. Y se aprecia que este triángulo PBQ es semejante al triángulo total. Porque ya tiene dos ángulos, alfa y teta, alfa y teta. Entonces, lo que tú podrías hacer es agregar un ángulo común y ponerle beta. Y con eso ya puedes determinar cualquier proporción. Mira, método normal, ¿ya? Vamos a poner un método normal, para alumnos normales. Solo para Tito, por ejemplo, ¿no? Aquí está Tito. A ver, mira, ¿no? Acá está X y acá está Y. Y por aquí, tenemos una altura, ¿no? Estoy diciendo algo que los alumnos lo hacen normalmente. Pero siempre hay que sacarle la vuelta a esto, ¿no? Hay que buscar siempre un método. El método, a veces uno le enseña al alumno, pero a veces el alumno, pues, no quiere aprender. Otros sí aprenden y, y desarrollan una técnica, ¿no? Inclusive crean su propio método para resolver un problema más fácil. Pero ¿qué es lo normal acá? Que los lados homólogos son, o los elementos homólogos son proporcionales. Por ejemplo, dices X sobre Y. ¿Por qué X sobre Y? Porque X se opone a beta y en el grande Y se pone a beta. Ellos van a ser proporcionales a las alturas homólogas. De beta sale H menor en el triángulo pequeño y también sale H mayor. ¿Ya? Esto es lo normal. Y entonces, ¿en qué se diferencia uno de otro? Es que hay alumnos, que le digo esto porque conozco su técnica de algunos, hacen esto. Esta técnica es muy usada. Por ejemplo, yo quiero calcular la relación BQ y BC, conociendo X. Entonces le pones X con la constante K. ¿Dónde? Aquí.
Y BC sería Y con la constante K. Y así evitan estar formando una proporción geométrica. ¿No es cierto? Se evita. Entonces, usted puede escoger cualquiera de esas dos, por si acaso. ¿Ya? No necesariamente el hecho que esta proporción se cumpla, obviamente que se cumple, siempre voy a tener que usar eso. A veces puedo recurrir a esto para minimizar el tiempo de solución de un problema. ¿Ya? Ya. No te olvides, vuelvo a repetir. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes, son igual. Y sus elementos homólogos son proporcionales. Esa es la idea. Acá hay otra forma, ¿no? Igualito, ¿no es cierto? Ya, voy a usar, el triángulo de arriba es semejante al de abajo. Voy a usar un método, el método práctico, ¿no? Imagínate que este es 2 y este es 3. Entonces, ustedes ven que el triángulo de arriba tiene los lados 2 y 3. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Mira, a alfa se le opone 3. Abajo, que es su semejante, a alfa le corresponde un número proporcional a 3. ¿Viste? Y en el otro, a teta se le opone 2, abajo sería 2, pero con la misma constante. ¿Por qué con la misma constante? Porque es el mismo triángulo que estás trabajando y es semejante al de arriba. Y no solamente eso sucede ahí, también puede ser con las alturas. Mira, acá puedes trazar una perpendicular. Con solo trazar esta perpendicular ya tienes un par de alturas homólogas. Son homólogas. Ahora, si el de arriba vale 2H, entonces el de abajo vale 3H. Claro, porque es proporcional a 3 y a 2. ¿Está bien? Ya, muy bien. Pero estas alturas se pueden inclusive relacionar, el que desea, puede relacionarlo con H minúscula, y acá que le pone H mayúscula. ¿Está bien? Y puede formar una proporción. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Veamos ahora una propiedad. Esta figurita es ampliamente usada. Esta figurita aparece en una variedad, hasta en examen de admisión viene esta figura. Está acá. ¿En qué consiste? Es como decir, si tú trazas esta línea, ahí hay un trapecio rectángulo, ¿sí o no? Claro. Trazado diagonales a esa perpendicular es AB entre A más B, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se puede demostrar esto? Vamos a hacer una demostración, pero vamos a aplicar método práctico. La proporción lo hacemos al final, pero vamos a usar la razón. Cuando digo usar la razón, significa la relación geométrica, la proporción geométrica. Ahí está. Entonces, veamos primero acá. Tenemos el A, tenemos el B. Ahí hay un par de triángulos semejantes. El grande y el chiquito. Son semejantes. Como hay paralelas, puedes trabajarle con la popular Z, que es teta, y teta que está acá. ¿Ves? Ahí está. ¿Ya?
Muy bien, ya. Y ahora aplícale pues el método que acaba de enseñarte, ¿no? Utiliza la constante. ¿Cómo es eso? A teta le corresponde acá. Claro, mira el opuesto. Y en el otro, a teta le corresponde BK. Ah, ya, ahí está. ¿Viste eso o no? Ya. Y tú sabes, ¿no es cierto? Que aquí es una perpendicular. Y eso es normal, pues, ¿no? Perpendicular. Ahí está. Y lo que quiero calcular es este pedacito que está acá. Y esa le voy a llamar X. Nada más. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. ¿Qué voy a decir? Este triángulo chiquitito es semejante al triángulo más grande que lo contiene. Ahí puede formar una proporción. Fácil. Mira, mira el triángulo amarillo. X. Y abajo, arriba, A. Vertical, cateto vertical, X con A. Ya. Eso es igual. ¿Cuál es la hipotenusa del triángulo amarillo? BK. ¿Y cuál es la hipotenusa del triángulo grande que lo contiene? Es AK más BK. Factoriza acá y tienes A más B. ¿Y cuánto crees que te sale? Te sale lo mismo que está ahí. ¿Ves? Y usaste solamente una proporción de semejanza. Nada más. ¿Ya? Entonces, sepan relacionar, ¿no? Busquen ángulos iguales. Si hay paralelas, alternos internos, alternos internos o ángulos correspondientes. ¿Ya? Esta propiedad la conocen como la propiedad de la antiparalela. Esto se emplea mucho hasta en examen de admisiones a Macos, y bien. ¿Ya? Se llama así. Teorema de las antiparalelas. Hoy en día ya no es, ¿cómo se dice? La información, hay cantidad de información. El que tiene dudas que es antiparalelas, entre a YouTube o Google, ahí les van a enseñar lo que son anti las paralelas. ¿Ya? Ahora, este es un caso particular de las antiparalelas. Es una cebiana con un ángulo alfa y otro ángulo alfa acá. ¿Qué características tiene? Es un triángulo con una cebiana. La incógnita, por decirlo así, es adyacente a alfa y está frente a alfa. Esa característica tienes que tener. Y, y frente a alfa es B y el lado mayor es A que lo contiene. ¿Ya? Muy bien. Entonces, entonces, ¿cómo podría yo aplicar este teorema? Obviamente, si uno practica, va a poder tener la posibilidad de desarrollar esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, imagínate tú que tengas un triángulo, cualquiera, ya. Luego traza la bisectriz, ¿ya? Vamos a suponer que es una bisectriz, ¿no? A ver, teta y teta. Ahí está.
Ya, entonces te digo, calcule esta distancia, esa cuerdita. ¿Cuánto vale esa cuerdita? ¿No? X, sabiendo que hay un segmentito que mide 5 y el otro segmentito que mide 4. ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular el valor de X? ¿Ah? Ya, quiero aplicar esta propiedad. Ya, profe, entonces primero elige un triángulo, el que tú intuyas que puede ser. Ya, yo intuyo esto. Ya, ese es el triángulo. Ahora, por la propiedad de ángulo inscrito, hay un arco que debe medir 2 tetas acá. Ángulo inscrito. Este 2 tetas rebota aquí. Ah, como ángulo inscrito, vale la mitad. Y ahí aparece esa propiedad de la antiparalela. ¿No? Fíjate, teta, ahí, que está al costado, y acá hay otro angulito teta. Eso no es, sí es el mismo teorema de las antiparalelas. ¿Ya? El mismo teorema de las antiparalelas. ¿Ya? Entonces hay que saber identificar, ¿no? Identificamos. A ver, x cuadrado es igual al producto b por a, ¿no es cierto? B por a, o sea, 4 multiplicado por todo, que vale 9. 4 por 9. Y de aquí desarrollando x vale 6. Muy bien. Acá en el chat me han dado la respuesta. ¿Está? Este teorema vino en el examen San Marcos, por si acaso. No vino tan fácil, pero vino hace 4 años aproximadamente. Y siempre viene el tema de semejanza. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a desarrollar la práctica dirigida. Ya. A ver, envíen pues sus respuestas. Según lo que han escuchado, ¿cuál sería la clave del problema número 1? A ver, ya me están diciendo que es la D de dedo. A ver, D de dedo. Ah, acá me dicen la A. También dicen la B. Ya, muy bien. Ya, todos dicen la D, la B. Entre D y B, ¿cuál será? Veamos. Dice, dos triángulos congruentes son semejantes.
verdadero. Mira, los triángulos congruentes tienen ángulos de la misma medida y lados de la misma medida. Ya. El requisito para hacer semejantes dos triángulos solamente es que tengan ángulos iguales. Entonces los otros están sobrando, como se dice. Entonces, sí son semejantes. ¿Ya? Ya, muy bien. Porque en la semejanza no te dicen que solamente deben tener ángulos iguales. No, te dicen que son ángulos iguales para que tenga la misma forma. Pero que tenga la misma forma no implica pues que ambos tengan el mismo tamaño, ¿no? Pueden ser de diferente tamaño teniendo la misma forma. Dos triángulos rectángulos son semejantes. No, mira, hay un triángulo, una escuadra, usted conoce la escuadra. Esta es una escuadra. Es un triángulo rectángulo, el borde exterior. El borde interior es también otro triángulo rectángulo. ¿Ellos son semejantes? Sí, pero por la posición que tienen. ¿Me entienden o no? Ahí se nota que son paralelas y los ángulos son iguales. Pero este es un caso particular, ¿ya? O sea, los triángulos rectángulos, cualquiera sea su natural, ¿no? Cualquiera sea su tamaño, solo tienen un ángulo igual, nada más. ¿O es que acaso todos los triángulos rectángulos tienen ángulos iguales? No, hay triángulos de 45, 37, 53, ¿ya? Entonces tenga cuidado. Acá entonces es Tito, perdón, falso. Vamos con la 3. Verdadero o falso, ya está hecho la respuesta, ¿no? Dos triángulos equiláteros son semejantes. Sí, mira, si tienen igual perímetro, son congruentes. Y si no tienen igual perímetro, igual son semejantes porque tienen ángulos de 60. Por lo tanto, es verdadero. Ya saben cuál es la clave. ¿Está bien? Muy bien. Casi todos han acertado con la clave. Perfecto. Vamos con la número 2. A ver, 2. Ahí salió la silueta de Mariátegui, pues, ¿no? Me olvidé ponerle el filtro, pero bueno, ya dice. Los lados de un triángulo, ¿no? Miden 5, 6 y 7. Ahí está. 5, 6 y 7. Ya. Ajá, acá me está dando la respuesta. Muy bien. 15, 15, todos 15. Ya, muy bien, ¿eh? Creo que sí. Ahora, vamos a dibujar su semejante. Este es su semejante. ¿Ya? Pues inmediatamente tiene que hacer esto, ¿no? Como ese triángulo de ahí es su semejante, entonces los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que los lados del otro triángulo valdrán 5K, ¿está bien? Valen 6K y el otro 7K.
Ahí está. Pero dice que el lado mayor del otro que es semejante, o sea, estamos hablando del triángulo más grande, según dato, el lado mayor, 7K, lo igualamos ¿a cuánto? A 21. Con esto puedes determinar el valor de K. K vale ¿cuánto? 3. Calcula el menor lado. O sea, piden el menor lado es 5K. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces la respuesta, 3 por 5, 15. Y esa es la clave del ejercicio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ya como 18 vamos a dar respuesta de 15. Muy bien, ¿ah? Ya, vamos para la pregunta número 3. A ver, ya. Vamos a dibujar un triángulo. Los vértices de este triángulo son A, B, C. Se ubican los puntos M y N en AB y BC respectivamente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos M se ubica en AB y N se ubica en BC. Pero dice que MN es paralela con AC. ¿Qué significa que sea paralela? Significa que MN va a formar ángulos iguales con BC y AB. Por eso es necesario que se coloque una letra. Nuestra conocida teta, aquí está, abajo también va teta. Con eso ya te confirma que son paralelas MN y AC. Luego vienen los datos, ¿no? Los datos dicen AM el triple de BM. Si a BM le llamo a BM le llamo A, entonces AM vale el triple de A. Ahí está. ¿Ves? Y AC más MN es 20. Te piden calcular MN. Acá metieron todos, me dicen que es D, de dedo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a resolver. Pero no lo voy a resolver por el método pues, tradicional, ¿no? Hay que inventar un método acá, ¿no? Un método práctico, así, rápido, donde te salga pues al ojo. Estoy sumando 3A más A y eso te da ¿cuánto? 4A. Así, tal como está. Entonces, voy a colocar beta, beta en el ángulo B. Ya. Se aprecia que este triangulito MBN va a ser semejante al total ABC. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque tienen ángulos congruentes, ángulos iguales. Mira, fíjate el triángulo MBN, semejante al triángulo ABC. Ya está. ¿Qué dato tienes? AC más MN igual
a 20. Ese es el dato. Ahora, ¿cómo hacemos acá? Fácil. El método que yo uso es así. Chequea. Mira. Ubícate en el lado AC y ubícate en el lado MN. Yo les enseñé esto. Mira. De repente no me crees, aquí está acá. Ahí está, pues. Ahí está. Tú conocías dos lados y los demás con la constante y te sale rápido el problema. No, no estés haciendo proporción, ¿no? Ya, entonces vamos a resolverlo. A ver. Ya, chequea, mira. Fíjate el triángulo grande. El grande, ¿ah? A teta le corresponde 4A. Entonces, a beta le corresponde 4, pero con otra letra. Ponle 4X. Listo. Lo que se cumple en el grande, se cumple en el pequeño que es su semejante. Por eso se llama semejante, pues. La razón se mantiene. Esa razón de semejanza se mantiene constante. Entonces, profe, si este es A, el otro ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser X, pues. ¿Sí o no? Tiene que ser X. Ah, ya. Entonces ahora lo reemplaza nada más. Mira. Lo reemplazas. ¿Cuánto vale AC? 4X. ¿Cuánto vale MN? X. ¿Cuánto es eso? 20. ¿Cuánto vale X? X te sale 4. ¿Y qué es lo que te pedían? Lo que te pedían era MN. Y obviamente MN te sale. MN vale X. Uy, ya, pero la respuesta es 4 hace rato. Ahora, con la práctica lo puedes hacer mentalmente. Claro, esa es la idea, ¿no? Ya, mira, ahí no he formado proporción. ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado si formo proporción? Formo una ecuación más otra ecuación, se vuelve algebraico. ¿Y qué avanzaste? Nada. ¿Sí o no? Estás haciendo lo mismo de tercero, cuarto, segundo. No, están en academia ya, muchachos. Entonces tienen que resolverlo rápido, ¿ya? Otro problema. Ya esto ya pues sale. A ver, envíen sus respuestas, muchachos. A ver. ¿Cuántos de ustedes van a enviar acá? A ver. Hasta ahora van una persona que envió. Van dos nada más. ¿No hay más? Tres personas nada más. Que está tan fácil, no quieren enviar sus respuestas. Ya van cinco. Van siete.
Van 9. Ya. 11 personas me han enviado y dicen que sale la C. Hasta Tito me ha enviado la clave. Ya, muy bien, jóvenes. Ya, pero supongo que ya ustedes han utilizado ya pues el método práctico, ¿no? Porque tengan en cuenta que geometría no es álgebra. Mientras menos ecuaciones, relaciones interviene en la parte geométrica, prácticamente tiende a ser una geometría 100%, ¿no? Esa es la esencia. Acá, por ejemplo, yo le he puesto teta. Ese es el ángulo común del chiquito con el grande. Como ambos tienen ángulo recto, este chiquitito pues ya tiene, es semejante al total. Y esto lo puedes usar con una razón, mira. Date cuenta, chequea. Mira el triángulo amarillo. Como es semejante al triángulo total, entonces la altura del amarillo es la quinta parte de su sombra. Repito, la altura del amarillo, que es 2, es la quinta parte de la sombra, que es 10. Entonces su semejante debe cumplir lo mismo, que esta altura debe ser la quinta parte de 80. Por lo tanto, la quinta parte de 80, ¿cuánto es? 16. Mientras más usen la razón, o sea, me refiero a la razón geométrica, esa es la comparación, entonces van a ustedes a no necesitar de la proporción. ¿Para qué? Porque ya usaste proporción, cuarto, tercero, segundo, hasta de primaria. Cada rato no vas a usar, ¿no? Salvo que sea con variables, ¿no? Pues si estas cosas no son con variables, puede salir rápido. Vamos con la número 5. ¿Qué opinas tú? A ver, dame tu respuesta, a ver. ¿Qué es tu fuerte, Tito? Ya que estás hablando que es muy fácil. A ver, te voy a ayudar con el dibujo, ¿ya? Para que no digas nada.
A ver, solo un alumno me envió la respuesta. ¿Nadie más? Ya, voy a resolverlo ya que no envían claves. A ver, vamos. Dice, tenemos un triángulo acutángulo. Ustedes lo ven ahí, ABC. El ortocentro es O. ¿Qué es el ortocentro? Es el punto de corte de concurrencia de las alturas. Suficiente con dos de ellos que estoy determinando. Ahí está. Las dos alturas se cortan en O. ¿Desde dónde se trazan las perpendiculares OD, OE hacia los lados BC y AB respectivamente? Las perpendiculares ya están trazadas. Es esta y esta. Dice, ¿cuáles son? OD hacia BC. Entonces, D es este puntito. Acá en paréntesis dice, D pertenece al triángulo. Ahí está, pues. OD. ¿Y el otro quién es? OE. E pertenece también al lado AB. Ahí están. Nada más. Dato. AE igual a BD. ¿No es cierto? Colocamos acá un dato. Este es A. El BD también vale A. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué más? BE mide 6 y CD vale 11. AE AB. Pero necesito solo la letra A. Si yo necesito la letra A, suficiente, porque después AB va a ser el A más el 6. ¿Cómo calcular el A? Y entonces, regresando un poco a los primeros temas, pueden ver esa corbatita. ¿Qué se cumple ahí? Ya tiene ángulos de 90. ¿Están de acuerdo que este ángulo en A, miren el ángulo en A, es la misma que el ángulo en C? ¿Son iguales o no por la corbatita? ¿Ah? Claro, son iguales. Teta, teta. Son iguales. Solo por la corbatita, nada más. Acá no hay nada de semejante. También son semejantes, pero no usa eso. Estoy usando la corbatita nada más. Muy bien. Y ahora voy a pintar este triángulo, miren. Mire ese triángulo. ¿Te das cuenta de ese triángulo? Tiene un ángulo teta y tiene un ángulo recto. Es más, le voy a poner otro angulito. Le voy a poner beta. Acá está beta. ¿Te das cuenta, no? Triángulo rectángulo, teta, beta.
Después hay otro que lo está cruzando. Es esta que voy a pintar. Mira, ¿ves? Ah, ya, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, entonces hay dos triángulos semejantes. Y ahí ya obligatoriamente tenemos que hacer una proporción porque hay variables. No está tan fácil. Pero vamos a mencionar. El triángulo ABD es semejante al triángulo EBC. ¿Está bien? EBC. ¿Por qué? Porque tiene teta y beta y 90, el otro tiene teta y beta. Ángulos iguales, ya que son semejantes. Por lo tanto, ahí viene la parte interesante, ¿no? Viene la proporción. Ya, proporción. Mira el triángulo ABD. ABD. Fíjate la hipotenusa del ABD. Su hipotenusa es A más 6. Ahora en el otro, fíjate el EBC. EBC, su hipotenusa es A más 11. ¿Te diste cuenta, no? Sí. Volvamos al ABD. A teta se le opone la letra A. Y en el triángulo EBC, EBC, que está cruzado EBC, a teta se le opone 6. Y ahora, ¿ya? Ahora, ¿para qué valor funciona esto? ¿Ah? Champeando. A igual 4. A ver, prueba con A4. A ver. Vamos. ¿Están de acuerdo o no? Si A vale 4. De arriba hay 10, abajo es 15. Ya, y al otro lado 4 y 6, 2 tercios. 10 y 15, exacto. A vale 4. Y de repente algunos preguntarán, ¿y por qué vale A4? Piensa. Entonces, Gareca, pensá, pensá. A ti te piden AB, claro, pero yo estoy calculando A. Entonces, mira las alternativas. Yo le puse A4 para que AB sea 10. ¿No es cierto? Ah, ya, ya. ¿Entendiste o no? Sí, ya está. Y entonces, por eso que le he puesto A4. Y sale, si quedan las operaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te piden acá? Piden AB. Entonces, AB vale 6 más 4, 10. Ahí está. El único alumno que me envió acá fue Inga. Fue el único que me envió la respuesta del problema. ¿Ah? Muy bien, Inga. Chévere. Ya, vamos a otro problemita. A ver. La 6. Ahí está. Vamos con la 6. ¿Ya? Dice, en el triángulo ABC, AB más BC 4C y la altura BH mide 5, calcule la longitud del radio en dicho triángulo. Ya. Entonces, para resolver este ejercicio, le voy a presentar un teorema que se llama teorema del incentro. ¿Ya? Ahí está, me dio la clave, me dicen que sale la A. Ajá, muy bien. Vamos con este teorema del incentro. Si tengo un triángulo cualquiera,
cuyas medidas de los lados son C, A y B. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Y luego trazamos la bisectriz interior. En esa bisectriz, ¿ya? Se encontrará el centro. Ya, el incentro está acá, mira. Ya. Y hay una propiedad. ¿Ya? La distancia del vértice superior al incentro es X y la distancia del incentro al otro extremo de esa bisectriz es Y. Se cumple. Que la razón entre X y Y es la misma razón entre C más A con respecto a B. Ahí está. X es ahí como C más A es A. Es el teorema del incentro. Demostración es fácil. Te hacen las otras bisectrices y aplicas el teorema de la bisectriz interior y te sale esa razón. Ahora, este problema es justamente para aplicar dicho teorema. ¿Ya? Ahí está. Entonces, voy a ubicar acá al inradio. ¿Qué es el inradio? El inradio es el radio de la circunferencia inscrita. No, no quiere, no quiere. Ahí vamos a ver otro. A ver, por acá. Ya está. Trázale esta línea. ¿Ves esa línea? ¿Pasa por dónde? Por el centro. ¿Ya? Pasa por el centro. Ahora, la altura vale 5. ¿Sí? La altura es 5. Y el inradio es cuando tú traces esta perpendicular hacia el punto de tangencia. Ah, ya. Ese es el inradio. ¿Está bien? Ya, profe. Y a ti te piden el inradio, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, esos segmentos que aparecen X e Y, lo voy a representar acá. Mira. Este es X y este es Y. Ah, ya. Y ahí hay dos triángulos semejantes, pues. Este triángulo pequeñito, que está acá, es semejante al que lo contiene. ¿Ya? A ver. Se observa dos triángulos semejantes. ¿Ya? Mira lo que se cumple. ¿Eh? Fíjate la proporción.
R es a 5, ¿está bien? ¿Cómo? Has tomado R, entonces tómalo de la hipotenusa Y entre la hipotenusa grande, que es X más Y. Eso es lo que se cumple. ¿Está bien? Ya, ahora chequea. Aquí está el lado C. Y aquí está quién? El lado A. Y aquí el lado B. Ya, entonces, fíjate lo que se cumple acá. Según el teorema, ¿ya? Del incentro, vamos, C más A sobre B es igual a quién? A X entre Y. X entre Y. Pero dice el dato que AB más BC 4A. Ah, ya. Acá está, miren. Dato. AB más BC, o sea, C más A, es igual a 4 veces AC, 4B. Eso es lo que tienes que colocarlo acá. Entonces, cuando coloques ahí, C más A, 4B. Entonces, sería esto más o menos, ¿no? 4B entre B igual X entre Y. Se va, ¿es cierto? Y ahí tienes una relación, mira. B se va. X vale 4Y. ¿Y dónde lo vas a reemplazar? En esa ecuación que ves ahí. Entonces, por acá decimos R es a 5, ¿está bien? ¿Cómo? Y, yo pongo Y nada más, y abajo X más Y. X es 4Y, más Y 5Y, 5Y. Y ahí sale, mira, se va la Y, se va el 5, y al final R te salió ¿cuánto? 1. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ahí está. R te va a salir 1. Esa es la respuesta. ¿Ya? Claro, me demoró bastante para presentar el teorema, luego de ahí resolví, ¿no? Como Inga lo hizo, ya sabe el teorema, pero lo hizo rápido, ¿ya? Muy bien, joven, seguimos, estamos terminando. A ver, vamos con la pregunta 7. A ver, está más fácil, ¿ah? ¿Cuánto sale esa? Apliquen el teorema de las antiparalelas, sale al toque, ¿ya?
Ya, muy bien. Vamos a resolverlo. Este dato, BD paralela con AE. Recuerda lo que te dije. Cuando hay paralelas, trabaja con los alternos internos. Mire el ángulo E. Tiene la misma medida que el ángulo B. ¿Está bien? Tiene la misma medida. Teta y teta. Por las paralelas. Tienes como dato además FG que vale 4 y otro dato que tiene CG que vale 5. Ahí está. ¿Y qué piden? ¿Cuánto vale BF? X. Recuerda el teorema de las antiparalelas. Ahí está. Ahí está, mira. Si buscas esa figurita, obviamente vas a encontrar el teorema cambia. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ves? Ahí está. Este es el gráfico, joven. Chequea bien. Ahí se cumple que x cuadrado es igual al producto de A por B. ¿Te das cuenta? Claro. Pero ¿dónde está ese triángulo? Ese triángulo está acá. Tienes que trazar BC. Ah, y luego, mira teta que se encuentra en E, choca y rebota. Ah, entonces arriba se posiciona el ángulo teta. Ahí, ahí está. Es el valor de teta. Y ahí tenemos la antiparalela. Vamos a borrar esta parte porque usted ya me entiende que fue el choque y rebota. En este triangulito de acá, ahí tiene que ser. Es igualito, ¿ves? X está al costado de teta y al frente de teta. Ahí está igualito, la misma condición. Entonces, voy a poner aquí, aplicando el teorema de las antiparalelas. En este caso, x cuadrado es igual al producto de 4 por todo, que vale 9. X vale 6. Y esa es la respuesta. ¿Está bien? Ajá, muy bien, Borges, Leva, ya me habían dado la respuesta anticipada. Muy bien. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿esto vino en San Marcos? Sí, vino en San Marcos. Ahora pues, ¿cómo piensas ingresar a San Marcos estudiando este tema? Este tema es de semejanza. Semejanza.
¿Ya? No te olvides. Siguiente, a ver, jóvenes, ¿cuánto sale esto? Usen método práctico, ya no estén ahí haciendo proporciones. Proporciones ya cuando ya el problema, pues, se complica un poco. Ya, ahí está, me dice Inga que sale la respuesta, ¿ya? Mm. Ahí hay una proporción. ¿Te acuerdas de esta proporción? Esto se vio en segmentos de recta, ¿no? El doble de D igual al triple de B igual al sextuplo de AD. Mínimo común de 2, 3, 6, 6. K. No, A mejor. Ya. Y aquí al toque dices DE vale 3A. BE 2A. Y AD vale A. Y como esas líneas son paralelas, sus correspondientes es lo mismo, pero con otra letra, 2K. Y el otro, 3K. Y el otro, K. Ya ustedes dirán, profe, ¿y eso para qué? ¿Ustedes creen que lo voy a hacer así? Esto se hacía en teorema de Tales. Ahora, mira lo que voy a hacer. Se empieza ahora de esta forma, mira. Se pinta el triángulo de arriba y dices, si es 2A, entonces este segmentito 2K. Vamos con el siguiente triángulo. El siguiente triángulo abarca todo esto. Todo. Ah, ya. Y ahí no hay 2A, hay 5A. Ah, entonces este que está acá va a ser 5K. Este vale 5K. Ahora para el triángulo total, AB, la altura es 6A. Entonces abajo AC también va a ser 6A. ¿Te das cuenta? ¿No? Claro. Ya está. Eso es todo. Y luego dice acá que DF sumado con eje es igual a 56. DF es 5K. Se suma con eje que vale 2K. Eso es igual a 56. K vale 8. ¿Qué es lo que te piden? AC. ¿Está bien? AC. AC es 6K, 48. ¿48 qué? Centímetros. Ah, no, decímetro, ¿no? Perdón, decímetro, decímetro. Y un decímetro es, un metro es 10 decímetros. Ah, y entonces se divide, pues. Muy bien. AC sería 4,8 metros.
Y esa es la clave, nada más. ¿Ya? Ese es el método que yo uso, ¿eh? No uso proporción, ¿no? Estas cosas ya no, ya. Es parecido al Tales, pero no se trabaja así. Ajá. ¿Quién fue? Inga, Leva, muy bien. Ramos Figueroa. Vamos con la pregunta 9. Ahí está. En la figura te piden que calcules cuánto vale EF. A ver, veamos. Aquí sale con una sola. A ver, acá tenemos la circunferencia. Ya, ahí tengo otra. Y ahora vamos a trazar. A ver qué tal. Por acá. Por acá. Muy bien. Luego para acá. Y luego para allá. Ya está. Vamos a ponerle, a ver, letras. A, B, C, F, D, E. ¿Ya? Ahora, dato del problema. FC es 8. Y eso lo voy a colocar aquí, mira. 8. Profe, 8, pero ¿de dónde a dónde? Desde aquí, ¿ya? Desde aquí hasta acá, ¿ya? FC. BC vale 6. Solamente hagamos esto. 6. Y ahí está. Y DE dice que vale 3. Este está acá. ¿Y qué piden calcular? EF. ¿Cuánto vale EF? Ya está. Mira, para resolver estos problemas, se intuye de esta forma, chequea, hay 4 elementos. Uno, 2, 3, 4. Cuando hay 4 elementos, intuye que se tiene que formar una proporción. Y eso solamente sucede en semejanza de triángulos. Porque se puede suceder también en tales, sí, pero no hay paralelas, pues. Por lo tanto, la idea es semejanza. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Pintar. Este triángulo de acá lo voy a pintar. Y lo que yo hago siempre acá es colocarle letritas. Por ejemplo, le pongo beta aquí y al otro lado le coloco teta. ¿Ya? Y el tercer ángulo también lo trabajo. También lo trabajo. El alfa. Y mentalmente tú ya sabes, ¿no? Alfa más beta más teta suman 180. Ya, ahora ¿qué hago? El choque rebota. Mira la circunferencia grande, la grande. Teta llega como 2 teta y rebota por ángulo inscrito. Este es teta. Sí.
Y acá también debe ser teta. Ah, ya. Obvio. Entonces, ahí está, teta. ¿Está bien? Ya, listo. Borro esto. Ya. ¿Qué más? Ya, mira, ese triángulo celeste, ahí hay dos elementos, X y 3. Hay que buscar otro triángulo donde los lados de ese nuevo triángulo tengan también como 8 y 6 a los lados. La única forma es trazar FB. Trazas FB, entonces pinta, pinta este nuevo triángulo. Mira, ¿viste? Claro, ahí están 8 y 6, están ahí. Pues sí, están 8 y 6. Pero, ¿qué le falta para que sean semejantes? Nada. ¿Por qué nada? Porque ya son semejantes. Pues. Mira, mira el alfa en el celeste, es la misma. Ah, no. No, 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 un momentito. Ya, hasta ahí todo normal. Ya, ya, tengo ya. El beta es el que va a rebotar. Mira el beta, el beta. Beta. Choca, rebota el beta. ¿Está bien? Ya, dicen que sale 4, el otro me sale 2. Vamos a ver. El beta rebota. Colócale beta acá. Este es beta. ¿Está bien? Ya. Fíjate, entonces ya eliminé esta. Ya. Ahora, ubícate en la circunferencia chiquita. En la circunferencia pequeñita. Mira beta. Beta también choca, rebota. Choca, rebota. Ah, ¿te diste cuenta, no? Ya, entonces beta voy a colocar en la parte de arriba. ¿Ya? Beta. Ahí está. Ya. Ambos triángulos serán semejantes. Mira el celeste. El celeste tiene beta y teta. El marrón tiene beta y teta. Ya, entonces el otro ángulo, el tercero, tiene que ser alfa, pues. Este tiene que ser alfa. No hay otra opción. Porque teta con beta con alfa tienen que sumar ¿cuánto? 180. Ahí está. Repito, a mí de arriba en celeste, beta, alfa y teta suman 180. El marrón, beta, teta y alfa, 180. Entonces voy a poner acá como solucionado. ¿Ya? Ya. Los triángulos pueden hacer la proporción ya. ¿Eh? A ver quién me da el resultado. Los triángulos EFD y FBC son semejantes. ¿Ya? Porque tienen ángulos congruentes. Entonces puede formar la proporción. A ver, vamos con la forma. Fíjate el triángulo celeste. De ahí voy a empezar. ¿Ya? Ya. En el celeste, a alfa le corresponde X. En el marrón, a alfa le corresponde 8. Ya, listo. ¿Qué más?
En el celeste, a beta le corresponde 3. Y en el marrón, a beta le corresponde 6. ¿Está bien? Y de aquí te sale la respuesta. 24 entre 6. Sí, 4. Esa es la clave. ¿Ya? Pero para que veas tú que estos problemas ya son con muchos trazos y hay que darse cuenta. Y siempre buscando ángulos iguales, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Acá me dieron claves también, muy bien, Leva. Vamos a resolver el último problemita, a ver qué está por acá. Ahí este es un problema ya que vino en el examen Callao. Sí, me acuerdo, este es el Callao. Mira, algunos dirán, pero ese es cuadrilátero, no. Sino que, mira acá, el cuadrilátero está ahí, sino que yo le he prolongado. El cuadrilátero es A, B, C y D. Ahí está. Dice, las bisectrices de A y D bisecan al lado de C. O sea, esta bisectriz de A que estoy trazando, ¿ya? Biseca al lado allá. Entonces, si biseca significa que hay que agrandarlo un poco más, creo acá. A ver, aproximadamente, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está el cuadrilátero. Entonces, cuando yo trace la bisectriz, ahí está. Esa bisectriz con la otra bisectriz de D bisecan. O sea, estamos hablando pues de que este, le cortan en el punto medio al BC. Alfa, alfa. Luego, beta, beta. Ya, bisecar significa que llega al punto medio de BC. Y justo te piden BC, entonces le voy a llamar X a cada pedacito que lo está bisecando. Tal como ustedes aprecian ahí. ¿Ya? Repito, en un cuadrilátero, la que está abajo, las bisectrices en A y D bisecan al lado BC. Perfecto. Calcule, calcule BC. Si AB vale 4, ¿ya? AB vale 4 y CD vale 9. Estos valores se emplean en el ejercicio. ¿Cómo? Ya. Chequea, mira. Si tú unes este punto con este punto, este pues es el incentro. ¿Ya? Este punto donde se cortan se llama incentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Colocarle letrita nada más. Tengo alfa y beta, le voy a llamar teta. Teta viene a ser este angulito de acá. El otro que tiene que ser también teta, porque es bisectriz. ¿Está bien?
Pero mire este triángulo que ves acá arriba. Este triángulo no es cualquiera, joven. Así, nada, pues mira. La bisectriz es también mediana. ¿En qué tipo de triángulo se cumple eso? En un triángulo rectángulo. Este es 90 y este es 90. Eso se cumple. ¿Qué más, profe? Ya, para terminar, mira lo que se cumple acá. En el triángulo total, suma los ángulos. El ángulo A vale 2 alfa. A eso se suma 2 veces el ángulo beta. Y a eso se suma 2 veces teta. Eso vale 180. Luego, alfa más beta más teta, eso te da 90 grados. Entonces quiere decir que en cada triángulo rectángulo que ves, debe haber alfa, beta y teta 90. Acá está teta. Entonces te falta alfa más beta. Alfa más beta. En el otro también te falta alfa más beta, porque es isósceles. ¿Sí o no? Alfa más beta. Ya está. Ahora, chequea bien este triángulo amarillo. Mira el triángulo amarillo. Y el otro. Ya, ahora chequea. Este alfa más beta es la suma de alfa y acá hay un ángulo interno que tiene que ser beta. ¿Está bien? Beta. En el otro, este es alfa más beta y este es beta, el otro vale alfa. Ah, ya. Este es alfa. Por lo tanto, hay dos triángulos que son semejantes. ¿Quién? ¿Quiénes son semejantes? Los amarillos, pues. El ABI semejante con el triángulo ICD. Entonces forma la proporción. A alfa le corresponde X, en el otro a alfa le corresponde 9. Igual, a beta le corresponde 4, a beta le corresponde X. Ahí está. Y colorín colorado, esta clase ha terminado. ¿Ya? Y esa es la solución del problema. Listo, jóvenes. Ya, chévere. Ahí lo dejamos. Problema interesante. Callao, pues así viene en el Callao, ¿eh? Por si acaso. Los que van a postular al Callao, este es uno de los problemitas que vienen Callao. Listo, jóvenes, gracias. Chao, Jesús. Gracias. Ok, profe, gracias. Un abrazo. Cuídate.